A veces, la verdad sobre lo que un hombre siente por ti no se refleja en lo que dice, sino en lo que intenta ocultar. Y, en el fondo, tú lo sabes. Sabes porque hay un tipo de silencio masculino que no es vacío, sino denso. Es un silencio que pesa, que retiene el aire entre dos personas, que crea una tensión que ni siquiera él puede explicar bien. Y es precisamente en ese silencio donde se encuentran las tres mayores pruebas de que él piensa mucho más en ti de lo que deja entrever. Quiero que respires un poco ahora, porque lo que te voy a contar no es sobre mensajes respondidos tarde, ni sobre frases bonitas, ni sobre lo que él asume o niega. Lo que te voy a contar es sobre lo que hace un hombre cuando intenta controlar su propio corazón, cuando intenta mantener la compostura mientras, por dentro, algo en él ya se ha rendido antes incluso de que él se dé cuenta. Hay un instante, casi invisible, en el que su mirada delata lo que su boca nunca admitiría. Un instante en el que intenta parecer indiferente, pero su cuerpo no puede mentir, y tal vez ya hayas sentido eso. Tal vez hayas notado algo en la forma en que te mira cuando cree que no lo estás mirando, o en la forma en que su energía cambia en el momento en que entras en la habitación. Hay hombres que pasan toda la semana intentando fingir normalidad y se desmoronan por dentro cuando te ven durante 2 segundos. Es casi gracioso, pero también profundamente humano. El hombre que piensa demasiado intenta aparentar lo que no siente, tratando de protegerse de lo que le pide el corazón, mientras que cada pequeña reacción suya lo delata. Su frialdad, esa calma calculada, a menudo no es distancia, es defensa. Es un intento de ocultar el impacto que causas en él, porque un hombre al que realmente no le importas, lo demuestra con facilidad. La indiferencia verdadera es obvia, es simple, es directa, pero cuando hay sentimiento, aunque él aún no lo haya nombrado, aunque no lo entienda, todo se vuelve más confuso. Él duda, observa, se acerca y se aleja al mismo tiempo, dice menos de lo que siente y siente más de lo que puede expresar. Y ahí es donde el misterio comienza a revelarse. Te das cuenta de que él está atento de una manera diferente, que disimula su propio interés como si estuviera protegiendo un antiguo secreto, que sus ojos se detienen en ti más tiempo del que deberían, y que, cuando hablas, hay una pequeña pausa interna en él, como si el mundo se ralentizara un poco solo para que él pudiera registrar cada detalle tuyo. Los hombres que no están involucrados no hacen eso. No prestan atención a los niveles más profundos. No se fijan en los pequeños detalles de tu presencia. No están emocionalmente alerta cuando estás cerca. Y puede que, con el tiempo, hayas empezado a dudar de esta percepción, porque él es orgulloso, o callado, o demasiado reservado, o porque evita mostrar cualquier vulnerabilidad, o porque intenta actuar como alguien a quien no le importa. Pero hay algo en el aire, algo que tú sientes pero que él intenta combatir dentro de sí mismo. El corazón masculino es más discreto, pero no es inmune, y cuando intenta ocultar que piensa en ti, lo que surge no es frialdad, es contradicción. A lo largo de este vídeo, te mostraré que estas contradicciones dicen mucho. Te mostraré cómo aparecen estas señales, cómo se manifiestan en su comportamiento, y cómo revelan que estás mucho más presente en su mente de lo que él admite, y tal vez, al entender esto de una manera más clara, finalmente puedas ver que no todo silencio es ausencia, y que en algunos hombres el sentimiento es tan profundo que da miedo, porque el amor, cuando comienza a nacer, a menudo llega primero a la mente antes de llegar a la boca, y él intenta negarlo hasta el último segundo. Prepárate, porque las señales son sutiles, pero cuando entiendes su lenguaje, todo cambia. Y ahí es cuando te das cuenta de que él piensa en ti, mucho más de lo que dice. Hay un momento en la vida de toda mujer en el que empieza a percibir pequeños detalles que por sí solos, tal vez no signifiquen nada, pero que juntos, empiezan a formar un cuadro emocional que ella no sabe explicar con lógica. Es ese instante en el que se pregunta, ¿por qué se comporta así conmigo? ¿Por qué parece haber algo en el aire, algo que él no dice, pero que yo siento? Y es curioso, porque muchas mujeres tienen un sexto sentido muy agudo para captar cambios sutiles en el comportamiento de un hombre, pero al mismo tiempo tienen miedo de estar imaginando demasiado. Y ese conflicto interno crea una confusión que se prolonga durante días, semanas, a veces meses.
Para entender lo que realmente sucede, quiero que imagines una escena común, tan simple que podría haberte pasado ayer. Piensa en un día cualquiera, en un entorno normal, el trabajo, la universidad, un grupo de amigos, una clase, un encuentro casual, y él está allí, viviendo su vida, aparentemente en paz, controlado, concentrado, pero basta con que aparezcas para que algo cambie dentro de él, y tú lo notas. No sabes exactamente qué cambia, pero lo notas. Es como si, por unos instantes, perdiera el equilibrio. Su respiración cambia, su cuerpo se ajusta, sus ojos intentan no correr hacia ti, pero corren. Intenta parecer indiferente, pero su propio instinto lo traiciona. Y es en los detalles más simples donde esto ocurre. En la forma en que te saluda, a veces con una formalidad exagerada, como si estuviera poniendo una barrera para no dejar escapar el sentimiento. O cuando intenta hablar de algo completamente trivial solo para llenar el silencio que, para él, es amenazante. O incluso cuando actúa como si no fueras importante, mientras que cada uno de sus gestos demuestra que lo eres. Es una contradicción que odia sentir pero que no puede controlar. Quizás ya hayas vivido esto. Habláis en un grupo, y aunque él no te habla directamente, presta especial atención a cada uno de tus movimientos. Si das una opinión, él la escucha. Si te ríes, él lo nota. Si te alejas, él te sigue con la mirada antes incluso de darse cuenta de que lo ha hecho. Y, si por alguna razón interactúas con otro hombre, por simple que sea, él cambia inmediatamente. Se vuelve más serio, más callado, más reservado, como si algo dentro de él se encogiera sin que él lo admitiera. Es en ese momento cuando muchas mujeres comienzan a dudar de sus propios sentimientos, porque él nunca dice nada, nunca admite nada, nunca deja claro lo que pasa por su cabeza, y esa actitud silenciosa, en lugar de aclarar las cosas, confunde. Pero no todo lo que confunde proviene de la ausencia de sentimientos. A veces, lo que confunde es el exceso, y cuando hay exceso, el hombre comienza a actuar de manera contradictoria. Se acerca cuando se siente seguro, y se aleja cuando se da cuenta de que ha comenzado a sentir demasiado. Te envía un mensaje sencillo, casi neutro, pero tarda horas en responder algo que requeriría una mayor vulnerabilidad. Te trata con cuidado un día, y al día siguiente finge no verte, como si intentara borrar la impresión que te ha causado. Pero si te fijas bien, notarás algo aún más llamativo. Los microgestos, pequeñas cosas que, para él, pasan desapercibidas, pero que para ti suenan como un susurro emocional. La forma en que se arregla el pelo cuando habla contigo, la forma en que endereza la postura, el cuidado repentino con la ropa, el intento de parecer más firme, más centrado, más en control, aunque por dentro esté completamente atravesado por la propia sensación de estar frente a alguien que le conmueve. Y hay algo más profundo que casi ninguna mujer percibe. Cuando un hombre piensa mucho en ti, comienza a crear diálogos internos consigo mismo. Imagina conversaciones, respuestas, formas de actuar, e incluso intenta predecir lo que tú harías o dirías. Esto sucede en los momentos más aleatorios, en la ducha, de camino al trabajo, mientras conduce, antes de dormir. Piensa en pequeñas cosas que han vivido juntos, en frases que quedaron a medias, en la mirada que le lanzaste sin darte cuenta. Y cuando finalmente te ve, todo eso vuelve como una ola silenciosa que intenta disimular. Pero ese intento de disimular crea precisamente el efecto contrario. Empieza a actuar de forma extraña. Se pone demasiado tenso, o demasiado juguetón, o demasiado distante. Cualquier extremo en realidad, porque aún no ha encontrado el equilibrio entre sentirse y parecer fuerte, entre querer y parecer seguro, entre admitir y no perder el control de la situación. Los hombres funcionan así. Cuando les gusta a alguien, no quieren que te des cuenta demasiado rápido. Quieren mantener su territorio emocional organizado, limpio, calculado, pero contigo, nada queda organizado, y eso lo desestabiliza más de lo que admite. La verdad es que, en esta fase inicial, un hombre siente más de lo que puede expresar, y esa diferencia entre sentir y demostrar es donde nacen todas las señales, pequeñas señales que, cuando las miras con calma, cuentan toda una historia que él aún no está listo para contar,
pero que ya vive dentro de él mucho antes de dar el primer paso. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante, porque cuando estas señales aparecen, nunca lo hacen por casualidad. Siempre revelan algo que está creciendo dentro de él, aunque sea en silencio. Cuando un hombre piensa en ti más de lo que admite, lo que ocurre dentro de él es muy diferente de lo que se ve en la superficie. La mente masculina funciona por capas, y muchas de ellas son silenciosas. No lo dice, no lo demuestra, no lo comenta, pero lo vive todo de forma intensa, profunda y concentrada. Para entender lo que realmente está pasando, tienes que ver lo que hay detrás de su comportamiento. Tienes que entender lo que intenta ocultar incluso a sí mismo. El primer punto es que los hombres manejan sus propios sentimientos de una manera mucho más contenida. No se les ha enseñado a observar lo que sienten, se les ha enseñado a controlarlo. Entonces, cuando empieza a darse cuenta de que ocupas un espacio emocional dentro de él, su instinto inmediato es la contención. Siente que algo crece, siente que su mente vuelve a ti varias veces al día, siente esa agradable inquietud mezclada con miedo, y, en lugar de compartirlo, intenta gestionarlo. Esa gestión interna es precisamente lo que hace que aparezcan las señales. Pero hay un fenómeno curioso. Cuanto más intenta controlar, más lo demuestra sin darse cuenta, porque el control masculino no es emocional, es conductual. Intenta controlar los gestos, la postura, la mirada, la frecuencia con la que te escribe, el tono de voz, el tiempo de respuesta, y todo esto crea una extraña danza entre lo que siente y lo que muestra. Es la contradicción perfecta que tantas mujeres perciben, pero muy pocas entienden profundamente, y es precisamente aquí donde muchas mujeres solo logran comprender la lógica masculina después de leer un cierto manual que explica la mente masculina por dentro, porque nada de esto es intuitivo. Y si observas un poco más a fondo, te darás cuenta de cómo sus pensamientos te encuentran en los momentos más inesperados. Piensa en ti cuando está haciendo algo sencillo, como elegir una camisa para salir, y se pregunta, durante medio segundo, ¿cuál te parecería más bonita? Piensa en ti cuando algo divertido le sucede durante el día, y por reflejo, surge el deseo de contártelo. Piensa en ti cuando algo le preocupa, y la primera persona que le viene a la mente, aunque lo niegue, eres tú. Esto no es racional, es emocional, y precisamente por ser emocional intenta ocultarlo. Hay otro detalle que casi ninguna mujer percibe. Cuando un hombre piensa demasiado en ti, se vuelve más sensible a sus propias inseguridades. Empieza a preocuparse por no parecer idiota, por no exponerse demasiado, por no alejarte con un gesto equivocado. Empieza a evaluar cada pequeña interacción, cada palabra que elige, cada acercamiento que hace, como si estuviera pisando terreno delicado. No quiere asustarte, y al mismo tiempo, tiene miedo de perder la oportunidad sin siquiera haber empezado. Esta dualidad crea un conflicto interno que lo afecta todo: el tono de su voz, la forma en que se ríe, la manera en que intenta parecer seguro incluso cuando está emocionalmente afectado. Y, detrás de todo esto, existe el factor psicológico más importante. A los hombres les cuesta admitir que están emocionalmente involucrados antes de estar seguros de que es seguro sentir. Necesitan sentirse estables, fuertes, en control. Y cuando tú apareces, esa estabilidad se rompe, porque la implicación emocional coloca al hombre en un lugar en el que no tiene control total sobre lo que va a pasar. No controla el ritmo del sentimiento. No controla la reacción de su propio corazón. No controla el miedo a perderte antes incluso de tenerte. Por eso tantos hombres parecen extraños cuando empiezan a gustarles a alguien. No es frialdad, es vulnerabilidad disfrazada. Y esa vulnerabilidad se manifiesta de formas sutiles. Empieza a fijarse más en las cosas que dices. Empieza a recordar detalles demasiado pequeños para ser solo una coincidencia. Empieza a tratarte de una manera que mezcla el cuidado con el nerviosismo. Empieza a buscar tu presencia incluso cuando intenta negarlo. Empieza a sentir celos silenciosos, incluso cuando no hay nada definido entre vosotros. Estos pequeños gestos revelan un lado de él que no está preparado para asumir. Y es por eso que muchos hombres parecen ir y venir, aparecer y desaparecer, abrir espacio y cerrarlo al mismo tiempo. No es falta de interés,
Es un exceso de sentimientos sin una dirección clara. Y hay algo aún más profundo. Cuando un hombre piensa demasiado en ti, crea un tipo de vínculo emocional interno sin darse cuenta. Es un vínculo silencioso, hecho de pequeños recuerdos, pequeñas expectativas y pequeñas proyecciones. Imagina cómo sería verte en ese restaurante, cómo sería abrazarte después de un día difícil, cómo sería escuchar tu voz cuando está cansado. No se lo cuenta a nadie, ni siquiera a sí mismo, pero lo siente, y cada vez que lo siente, intenta ocultarlo, y cada vez que lo oculta, el sentimiento crece aún más. Esa mezcla de control, deseo y miedo crea exactamente las señales que ves en la superficie, la dificultad para mirarte a los ojos durante mucho tiempo, el cambio repentino en el tono de voz, el cuidado exagerado con las pequeñas cosas, las largas pausas antes de responder, la presencia constante, incluso cuando está disimulada, y sobre todo, la sensación, que percibes, pero no sabes explicar, de que hay algo no dicho entre vosotros, algo que él guarda porque aún no sabe cómo manejarlo, y es por eso que, cuando empiezas a identificar estas señales, todo se vuelve más claro, porque no lo estás imaginando, estás sintiendo la verdad que él intenta ocultar, la verdad de que ocupa su mente mucho más de lo que él se atreve a admitir. Hay un detalle que casi nadie te cuenta, pero que marca la diferencia. Cuando un hombre piensa mucho en ti, y tú no te das cuenta, o peor aún, lo interpretas mal, él comienza a retraerse de una manera que ni siquiera él entiende. Y ahí es donde reside el riesgo, porque muchos hombres no saben cómo lidiar con la sensación de gustar más de lo que demuestran. Creen que están perdiendo el control de su propia narrativa. Y cuando eso sucede, un paso en falso tuyo, una interpretación errónea, un silencio que él interpreta como indiferencia, puede hacer que se retraiga profundamente. La verdad es que los hombres son mucho más sensibles a las señales de rechazo de lo que admiten. Y cuando él piensa demasiado en ti, esa sensibilidad aumenta. Si siente que está invirtiendo emocionalmente, aunque sea en silencio, y se da cuenta de que tú no lo entiendes o no respondes, su mente crea un mecanismo automático de protección. Empieza a alejarse antes de salir herido. Empieza a convencerse de que está imaginando demasiado. Empieza a actuar como si no sintiera nada, solo para no cargar con el peso de haber esperado algo que, en su cabeza, tal vez nunca llegue. Y aquí es donde se pierden muchas conexiones reales. No porque no hubiera química o deseo o interés, sino porque él interpretó la neutralidad de ella como desinterés, y ella interpretó la retraída actitud de él como falta de sentimiento, cuando, en realidad, ambos estaban reaccionando al mismo miedo de formas diferentes. Es casi trágico, porque ocurre con más frecuencia de lo que imaginas. Cuando ignoras las señales, no por elección, sino por no entenderlas, lo dejas solo en su propia confusión emocional. Él siente que se está exponiendo, aunque sea mínimamente. Siente que tú tienes el poder de afectar su estado de ánimo. Siente que ocupas demasiado espacio en su mente como para seguir fingiendo. Pero, si no percibe ninguna respuesta, ningún pequeño gesto, ninguna presencia tuya que confirme que vale la pena arriesgarse, se cierra. Y cuando un hombre se cierra en esta etapa, es muy difícil hacer que vuelva. La retracción masculina no ocurre de golpe. Comienza de forma sutil. Reduce la intensidad de la mirada. Disminuye los mensajes. Empieza a controlar más el tono de voz, el cuerpo, las palabras. Intenta borrar los rastros del sentimiento que estaba dejando escapar. Se vuelve más distante, más racional, más predecible. Todo esto es un esfuerzo inconsciente por disminuir el impacto emocional que tienes sobre él. Y lo más doloroso es que muchas mujeres confunden esto con un desinterés real. Creen que simplemente se ha cansado, que ha perdido el encanto, que ha pasado página, cuando en realidad todo esto es miedo. Miedo a sentir algo por alguien que quizá no sienta lo mismo. Miedo a parecer débil. Miedo a perder el control. Miedo a involucrarse más de lo que debería. Los hombres sienten más miedo emocional de lo que imaginas, solo que saben disimularlo mejor. Y aquí es donde surge la urgencia. Porque si entiendes las señales a tiempo, evitas que él se sumerja en ese estado de retraimiento silencioso. Evitas que interprete mal tus gestos. Evitas que se convenza de que no tiene ninguna oportunidad.
Evitas que construya una narrativa interna en la que tú eres inalcanzable. Y, sobre todo, evitas que se aleje como forma de autoprotección, lo que, casi siempre, es una reacción definitiva. Lo que pocas mujeres se dan cuenta es que un hombre puede sentir profundamente, y aún así, decidir no acercarse, no por falta de voluntad, sino por miedo a no ser correspondido. Es una paradoja cruel. Cuanto más le gusta a un hombre, mayor es la posibilidad de que se aleje si cree que no hay espacio en el corazón de ella. Por eso, entender estas 3 señales no es solo darse cuenta de si él piensa en ti. Se trata de evitar que algo bonito se pierda antes de empezar. Se trata de reconocer que la mente masculina es más frágil emocionalmente de lo que sus palabras dejan entrever. Se trata de saber que, cuando un hombre está emocionalmente expuesto, incluso en silencio, tus pequeños gestos pueden interpretarse como una confirmación o como un rechazo. Y si ignoras esto, la consecuencia es simple y triste. Él se rinde, cierra la puerta, crea una barrera interna, reorganiza sus sentimientos y vuelve al modo lógico, racional y protegido. Y cuando este modo se activa, no vuelve fácilmente. Puede seguir sintiendo, pero ya no actuará. Puede seguir admirándote, pero ya no te buscará. Puede seguir recordándote, pero ya no correrá el riesgo. Porque, para la mente masculina, el dolor anticipado es peor que la pérdida real. Entender sus señales es la diferencia entre permitir que una conexión florezca y verla morir en silencio, sin haber tenido nunca la oportunidad de existir de verdad. Al final, todo esto se reduce a una verdad simple y silenciosa. Cuando un hombre piensa en ti más de lo que admite, libra una batalla interna que tú no ves. Por fuera, parece fuerte, tranquilo, seguro, pero por dentro, hay un hombre que intenta conciliar el deseo con la duda, la voluntad con el miedo, el impulso con el control. Y por mucho que intente ocultarlo, el sentimiento se escapa en los detalles, en la forma en que te mira, en el cuidado involuntario, en la suave tensión que surge entre vosotros cuando se acerca. Quizás nunca lo hayas oído tan claramente, pero es importante que lo sepas. Los hombres no demuestran menos porque sientan menos, demuestran menos porque sienten más. El silencio masculino no siempre es ausencia. A menudo es intensidad, intensidad que aún no sabe nombrar. Intensidad que intenta organizar mientras carga con una preocupación infantil de no parecer demasiado vulnerable ante la mujer que tiene el poder de afectar profundamente su equilibrio. Y ahora, después de todo lo que hemos hablado, tal vez algunas piezas dentro de ti finalmente encajen. Tal vez comiences a recordar momentos, miradas, pausas, actitudes contradictorias que antes parecían confusas. Tal vez te des cuenta de que esas pequeñas señales que sentías pero no sabías interpretar eran exactamente eso, su mente buscándote, incluso cuando su boca decía poco o nada. La verdad es que cuando un hombre no te quiere, lo sientes. Todo es simple, directo, superficial, sin matices. Pero cuando él piensa en ti, cuando te desea de una manera que intenta ocultar, cuando te conviertes en parte de su universo emocional, nada es simple. Él duda, él observa, se acerca y se aleja con el mismo gesto. Crea capas de control para no entregarse demasiado rápido. Siente que su corazón se acelera, que su cuerpo reacciona, que su mente inventa excusas lógicas para justificar algo que es puramente emocional. Y tú, desde fuera, percibes el movimiento pero no entiendes su origen. Hasta ahora, porque en el fondo, la clave siempre ha sido esta. Los hombres revelan lo que sienten en los detalles que no pueden controlar. Es en esos detalles en los que debes prestar atención. Ahí es donde se esconde la verdad. Y ahí es también donde encontrarás las respuestas que él nunca diría en voz alta, por miedo a parecer frágil, por miedo a exponerse, o simplemente porque aún no comprende su propia intensidad. Si hay algo que quiero que te lleves de este vídeo, es esto. No estás loca por sentir. La intuición femenina no es una fantasía, es una percepción emocional refinada. Y cuando la combinas con la comprensión correcta de la mente masculina, ves cosas que pasan desapercibidas para casi todas las mujeres. Ganas claridad. Y la claridad es poder emocional. Y si has llegado hasta aquí, es porque sientes que necesitas comprender más profundamente ese universo masculino, que, por fuera,
Parece sencillo, pero por dentro está lleno de matices, miedos, impulsos, contradicciones y deseos no confesados. Hay mucho más dentro de un hombre de lo que es capaz de expresar. Y cuando entiendes esto, tus relaciones cambian, todo cambia. Y si quieres entender de verdad cómo funciona la mente masculina por dentro, te recomiendo un manual llamado El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. El enlace está en la descripción y también en el primer comentario fijado. Este manual profundiza en cada capa emocional masculina. Explica por qué hacen lo que hacen, por qué se alejan, por qué se acercan, por qué se bloquean, por qué ocultan sus sentimientos, por qué desaparecen y por qué vuelven. Es el tipo de conocimiento que te abre los ojos y te lleva a otro nivel emocional. Y para una mujer que quiere posicionarse con fuerza, claridad y equilibrio, este tipo de comprensión no solo es útil, es esencial. Gracias por acompañarme hasta aquí. Respira hondo, confía en tu percepción y recuerda, cuando un hombre piensa en ti más de lo que dice, su cuerpo, su tensión y su silencio lo revelan todo. Siempre lo revelan.